Bueno, sigamos con los sofismas inatinentes de olvido. Quería aclararles un par de cuestiones. Todas las clasificaciones son mejorables y todas las denominaciones son sustituibles. Pueden encontrar en YouTube y en muchísimas páginas de origen español, de origen mexicano, colombiano, incluso hay un video en YouTube de la Universidad de La Plata donde se explica más o menos el mismo tema con algunas diferencias de denominación y de clasificación. Lo que nosotros les vamos a pedir es que ustedes puedan reconocer las falacias y por lo menos los 5 tipos que nosotros estamos viendo. Hasta ahora estamos viendo 2 tipos, las formales, causales, y las inatinentes, que pueden ser apelativas o de olvido. Hasta ahí llegaría, digamos, la exigencia. Pero es que no pueden comprender muy bien los temas si no desarrollamos esta clasificación que les estamos proponiendo. Es decir, poder distinguir claramente entre un sofisma inatinente y uno causal requiere conocer las subclases, los subtipos, que son los que tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el del pensamiento positivo. Ahora, con el próximo semestre, vamos a ver llegar las grandes inversiones productivas y renacerán los brotes verdes. La Argentina está llamada a cumplir sus altos destinos. Esa es la falacia del pensamiento positivo. En lugar de la pendiente resbaladiza, insisto, la pendiente resbaladiza establece relaciones causales. Esta simplemente trata de convencernos a través de expresiones, anuncios, de situaciones de bondad, situaciones bondadosas. Fíjense que no tiene mucho que ver con este razonamiento, pero sí con la clase de sofismas inatinentes, lo que se llama el círculo vicioso o petición de principio, en latín petitio principii. El café es un buen estimulante porque quita el sueño, y quita el sueño porque la cafeína es un estimulante nervioso. Es decir, dar por probada la afirmación que uno tiene que probar. Por eso se llama círculo vicioso. Este libro es bueno porque lo dice este mismo libro. La más tradicional de las falacias de atinencia es la ignoratio elenchi, es decir, la ignorancia, el descuido, el olvido, por eso se llaman sofismas de olvido, de los elementos volcados en el razonamiento, de las afirmaciones que integran las premisas. Olvidé un libro en el bar, pero intento encontrarlo en el colectivo por si quien lo tomó también lo olvidó al viajar para su casa. Fíjense que se trata prácticamente de un absurdo. Como aquel chiste de que está buscando un anillo en el living y entonces la mujer le dice, pero si perdiste el anillo en el jardín, ¿por qué lo venís a buscar al living? La respuesta es, ¿sabés qué pasa? Que en el jardín hay luz y en el jardín no hay luz y en el living hay luz. Entonces acá si está lo voy a ver, en cambio allá aunque esté no lo voy a ver. Ignoratio elenchi, es decir, razonar sobre una base totalmente caprichosa. De ahí el nombre de sofismas inatinentes de olvido. Y después está la afirmación gratuita, que también es como el wishful thinking, o sea, como el pensamiento positivo. Por ejemplo, desde que pusieron estos afiches noto a la gente muy malhumorada. Bueno, tu sensación de cómo está la gente no está relacionada lógicamente con los afiches. ¿Sí? Bien, sigamos que hay más. El ignoratio elenchi. ¿De qué manera beber? Son viñetas españolas, así que las voy a traducir al argentino. ¿De qué manera beber zumos, beber jugos y rezar curan el cáncer? Fíjense, ¿no? Como el razonamiento del que va a buscar el anillo donde no lo perdió, o busca el libro donde él lo hubiera perdido.
Los jugos, dice, el otro papagayo, ¿no? Los jugos están muy buenos y tienen mucha agua, por lo que son muy buenos para la sed y para aliviar el calor. En las iglesias está muy fresquito, sobre todo en verano. Cualquier cosa, ¿sí? Esto es lo que nosotros, en buen romance argentino, diríamos tirar fruta, mandar fruta. El universo tiene origen, dice, ¿no es cierto? Esta sería la falacia de la afirmación gratuita. Ajá, entonces la causa del universo tuvo que ser una mente sobrenatural. La falacia de afirmación gratuita es uno de los problemas de los argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué es gratuita? Porque simplemente se dice, ¿sí? Y no tiene demasiada profundidad ni ninguna relación lógica con el argumento. Veamos un ejemplo de pensamiento positivo, wishful thinking. Además, ni siquiera creo que existan los espíritus. Y la chica le dice, bueno, es obvio que existen, si no existieran el mundo sería feíto. Bueno, ¿sí? ¿Quién te dijo que el mundo no es feo? Petición de principio. Sinceramente no creo que el mago tenga poderes sobrenaturales. Por supuesto que los tiene. Él puede hablar con los espíritus y nadie que hable con los espíritus mentiría. En general, la falacia de la petición de principio del círculo vicioso consiste en una opinión que se refiere a sí misma. Vamos ahora a los sofismas inatinentes de datos irrelevantes, ¿sí? Es una subclase parecida a la de el olvido, digamos, no tiene mucha diferencia, forman parte del mismo paquete de sofismas inatinentes. Está la falacia de la pista falsa. Dice así: apoyo la aplicación del sistema VAR, un sistema que se utiliza en el fútbol para establecer con precisión una determinada jugada punible, como un penal, un gol, etc. Apoyo la aplicación del sistema VAR para complementar la labor de los árbitros de fútbol, porque es un sistema complejo y de altísimo costo. Bueno, como ven, no tiene nada que ver la complejidad y el costo de un sistema para que el sistema sea adoptado. Uno puede decir, y en ese caso no es una falacia, mire, evitar los errores humanos en las decisiones arbitrales es un logro para cualquier deporte. Fíjese el ojo de halcón, creo que se llama en tenis, que ha evitado la suspicacia, el capricho, etc. Bueno, el sistema VAR se parece a eso y por eso yo lo apoyo. Apoyarlo porque se parece a un método apropiado, yo diría que ni siquiera es una falacia. Es una opinión bien sostenida. En cambio, la falacia de la pista falsa se refiere a datos irrelevantes, como por ejemplo la falacia genética. ¿Cómo puede decir Domínguez que es socialista si su padre votó a Gómez Centurión? ¿Se acuerdan de Gómez Centurión? Fue un candidato de la derecha argentina en las elecciones del año pasado. En realidad, si tu papá es socialista y vos no lo sos, o al revés, no tiene ninguna importancia. La falacia genética intenta cuestionar la validez de determinada afirmación por el origen ideológico, familiar, geográfico, etcétera, de la persona que lo sostiene. Veámoslo en esta viñeta. Con el debido respeto, Majestad, ¿cómo podemos contemplar las ideas de un perro si fueron desarrolladas mientras estaba en la calle? Bueno, acá se trata de un chiste, pero en realidad es la misma forma de razonar. ¿Cómo le vamos a creer a un abogado, por ejemplo, si todos los abogados lo único que les interesa es ganar juicios y no defender la verdad? Bueno, esta sería una falacia genética. Tenemos más falacias de datos irrelevantes. La falacia del accidente, la de la analogía y la falacia ad consequentiam. La falacia del accidente consiste en sostener datos que no aportan a la defensa de la conclusión como si de verdad aportaran.
no es muy distinta de la falacia de la pista falsa. Provocar heridas es un acto criminal, así que los cirujanos son criminales porque provocan heridas. En este caso, a diferencia de la pista falsa, de lo que se trata es de jugar con el significado de las palabras, con la confusión que puede originar la defensa de una determinada ley incuestionable, de una ley empírica incuestionable. Provocar heridas es un acto criminal. Ahora, los cirujanos no por eso son criminales. La falacia de la analogía. ¿Cómo va a ser mal padre si es un excelente jugador de truco? Bueno, se puede ser un buen padre y un excelente jugador de truco o no. No hay relación lógica entre una característica y otra. Hay atributos que sí se juxtaponen. Por ejemplo, uno no puede ser un buen boxeador si no entrena. Entonces, ¿cómo va a ser bueno si no entrena? Hay una relación lógica entre ser bueno en un deporte y entrenar. Pero ser bueno en un juego y ser bueno en otra actividad que no tiene nada que ver con ese juego sería una falacia de la analogía. Y finalmente tenemos la falacia de la ad consequentiam. Si admito que tu tarea es aceptable, voy a tener que beneficiar a otros cuyas tareas no quiero aceptar. Es decir, la falacia ad consequentiam consiste en sostener determinada afirmación porque me conviene, o en sostenerla o en cuestionarla porque me conviene, y no por lo que es esa cuestión en sí misma. También se llama la falacia del sujeto interesado. Vamos a ver acá una falacia del accidente. Como ven, hay todas ovejas blancas menos una que es negra. Y el periodista dice frente a las cámaras, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. La falacia del accidente, como vimos, igual que la falacia de la pista falsa, sostiene como una cuestión normal que hace a la generalidad algo que en realidad es una excepción de lo normal. Fíjense esta falacia que salió en un tuit hace poquito, hace el 23 de mayo. En 2019 murieron en Argentina 6.627 personas por accidentes de autos. Si los autos siguen circulando, va a seguir muriendo gente. ¿Prohibimos la circulación de autos? Bueno, evidentemente él no quiere prohibir la circulación de autos, pero él incurre en este razonamiento por accidente porque dice, bueno, si nos preocupamos por la gente que muere, entonces tenemos que prohibir todo, como diciendo, no tenemos que continuar con la cuarentena. Creo que con esto terminamos. Esta es la falacia de la ad consequentiam. Esto es absurdo si mi Dios no existiera. Mi vida no tendría sentido. O sea, se trata de defender una determinada posición por el recurso a una causa o a una razón que no está para nada establecida. La semana que viene seguiremos con los sofismas de ataques. Nos vemos. Suerte.